Y ahora nos vamos hacia Panamá. De Panamá nos visita virtualmente Humberto López, quien es presidente del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, Iberoatur, con sede en Extremadura, España. Él es creador de proyectos de turismo rural alternativo, de granja alternativa, organizador para Latinoamérica de los encuentros iberoamericanos de turismo rural, entre otras cosas. Bienvenido, Humberto López. Vamos a conversar sobre la experiencia casi única. Sí, vamos a compartir la experiencia casi única de un país que a principio de este siglo, a finales del siglo pasado, al principio de este, era todavía una semicolonia. Por ser una semicolonia con 14 bases militares y la administración norteamericana del canal, se nos tenía vedado los puertos más importantes. Quiere decir que el turismo de cruceros de América del Caribe estuvo vedado para nuestro país durante más de 80 años. El tema también del desarrollo del sol y playa, por razones de seguridad nacional norteamericana, claro, no panameña, los americanos sentían que el movimiento de yates o el movimiento de turistas en el área de sol y playa, pues era peligroso para sus intereses. Es decir, que en el siglo XXI Panamá retoma con los puertos más importantes de mayor calaje la posibilidad de incorporarse a la industria del turismo de puertos, de naves, ¿verdad? El de cruceros. Y es en el siglo XXI, no antes, cuando se desarrolla en forma vertiginosa los proyectos de sol y playa. A mí me tocó, siendo embajador de Panamá en España, la posibilidad de traer muchos empresarios que, ¿no? Y se convierte en en un proceso de reversión, ¿no? En el caso nuestro, la gente que en el siglo pasado, siglo XX, iba a la ciudad a buscar trabajo de banqueros, de cajeros de banco, de taxistas, etcétera, empiezan a regresar en el siglo XXI. Exactamente los folcloristas, los artesanos, ¿no? Se da algo inverso a lo que se ha dado en el resto de los territorios de América Latina. En el caso nuestro se empezaron a construir universidades, escuelas y facultades de turismo que no existían. Tanto es así, es el movimiento en el siglo XXI que hasta los colegios empezaron a graduar a estudiantes de bachillerato en comercio y turismo, ¿no? Es un área, lo que es el arco seco, de varias provincias, quienes se ven beneficiados por este acercamiento de sol y playa a sus territorios. Es el crecimiento también del sol y playa el que demanda a un país que se empieza a redescubrir en el siglo XXI, un descubrimiento que nos estuvo vedado a nuestro desarrollo. En aquel entonces era un turismo de compras, un turismo del Canal de Panamá, un turismo de inversiones, pero no el turismo puro que se da en el resto de América Latina. Panamá estuvo concentrada a otra temática turística y estuvo vedada a la que empezamos a recuperar en el siglo XXI. En el siglo XXI, con la riqueza de diversidad, de biodiversidad que tiene nuestro país, ¿no? Nos permitió recuperar espacios en las montañas, en áreas de provincia. Es decir, que el turismo rural propiamente empieza a crecer y a consolidarse en Panamá es en el siglo XXI. De ahí agotado, ¿no? O en el proceso de agotamiento del sol y playa, empiezan a buscar hacia nuestras montañas, ¿no? Hasta hacia nuestra selva. Y ahí se empieza a desarrollar proyectos de agroturismo, de turismo rural, ¿no? De ecoturismo, en una forma, como les decía, en forma acelerada. Nuestro país se ve beneficiado por ese proceso de descolonización o de independencia nacional que nos permite ver la oferta turística de nuestro país y tratar de estar a la altura del desarrollo del resto del área del Caribe y el resto del área de América Latina. Nosotros
Nosotros casualmente estoy transmitiendo desde un proyecto de turismo rural, Granja Alternativa, donde inclusive vivo. Yo estuve de embajador hasta el 2008 de España. Decidí dejarme para empezar a construir un proyecto que me había tomado la decisión de hacerlo exactamente cuando he corrido a Colombia, al eje cafetero, ¿no? Y ahí fui aprendiendo, ¿no? Y diciéndome de la posibilidad de hacer en nuestro país un proyecto modelo. En la práctica, nuestro proyecto, que no es muy grande, es un proyecto modelo, repetible, donde sectores en seminarios lo que hemos ido tratando de hacer, ¿no? Frente a la siglo. A nosotros ha sido una oportunidad, el país ha crecido, ¿no? Especialmente en las áreas rurales, ¿no? No solo de sol y playa, sino de montaña, y se han incorporado muchísimas iniciativas de cooperativas, de asentamientos campesinos, de pequeños grupos, inclusive privados, que han creado modelos de desarrollo del turismo rural, enriqueciendo inclusive las comunidades. Ustedes saben mejor que yo a los entornos rurales, lo que son las poblaciones, se benefician, es decir, permea hacia quienes ahorita se está cortando herramientas o de fantasía que en cada proyecto estamos haciendo. ¿Se me está escuchando? Sí, se escucha bien. ¿Se me está escuchando? Sí, muchas gracias. Bueno, para nosotros, de verdad que ha sido una oportunidad compartir con la creación de hace 6 años del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, ya que el turismo rural en casi todos los países nuestros ha gozado de una gran orfandad, ¿no? Porque el interés primario ha sido desarrollar las empresas de sol y playa, ¿no? De la mano de multinacionales que han creado inclusive sistemas de segundas viviendas especialmente para extranjeros en los territorios. El turismo en orfandad ha buscado aliarse. Hay muchas instancias, pero a través de Extremadura, España, donde tenemos la sede, se creó pues, los encuentros iberoamericanos de turismo rural. Encuentros que tenían 2 herramientas, no solo la de docencia para aprender, ¿verdad?, de iniciativas de intelectuales y de investigadores sobre el tema del turismo rural, sino que en cada encuentro iberoamericano se daba el conocimiento de proyectos en cada uno de los países. El primer encuentro fue en Extremadura, en España. El segundo encuentro fue en Guatemala. El tercer encuentro fue en Portugal, en Évora. Y finalmente el año pasado, en octubre, fue en Costa Rica, que fue realmente el sumo de las experiencias que habíamos tenido hasta ahora. Lamentablemente este año era Panamá y pues el pandemonio que nos ha absorbido a todos, pues se va a hacer un encuentro iberoamericano online desde España con toda la participación de muchos ilustres estudiosos de estos temas y posiblemente, ¿no?, el resto del grupo, porque ya teníamos programado Colombia, cedan a que Panamá intente nuevamente en octubre del próximo año hacer el 6º encuentro iberoamericano de turismo rural. Para nosotros definitivamente que ha sido una herramienta de aprendizaje y de complicidades, muchas alianzas con universidades, muchas alianzas con organizaciones. Digamos, la de Costa Rica fue totalmente organizada por el movimiento cooperativo. En cada país, ¿no?, se dan herramientas distintas al fin, pues, Enrique fue casi creador junto a Extremadura, España,
y eso contribuye a que en el turismo rural en nuestro país tengamos una vocería, una presencia iberoamericana que nos lleva a enriquecer los proyectos que con mucho esfuerzo y mucha humildad Panamá, que llega tarde, ¿no? Por eso de haber sido una pequeña caricatura de país, en el siglo XXI pues se robustece, toma mucha fuerza y nos ha permitido construir muchos modelos de agroturismo, de turismo rural, de ecoturismo, ¿no? Y esa diversidad que en el mundo que se acerca a los ríos y a las montañas nos permite hacerlo. En el caso nuestro de Granja Alternativa, está en un lugar emblemático donde también se desarrolla el turismo histórico, porque a unos 200 metros de nuestro proyecto está la casa de Omar Torrijos Herrera en la montaña de madera, donde él se refugiaba en todo el proceso de negociaciones de los tratados. Esa es una casa museo, una casa que refiere a la historia de este país durante un proceso importante de desarrollo. Bueno, aquí en el siglo XVI también llegaban los piratas franceses que al robarle a los españoles en el Caribe subían, y donde está Coclecito, el poblado, que ahora se llama Distrito Omar Torrijos Herrera, en este poblado guardaban lo robado y al lomo de burra pasaban la cordillera central hacia dos poblados importantes, Natá de los Caballeros, y Aguadulce, donde hacían feria los españoles. Bueno, y ahí recompraban los españoles lo que les robaban en el Caribe. Así que parte de esas herramientas se deben explotar en cada proyecto de turismo rural. Igual que la gastronomía vernacular, el folclore, la artesanía, el compartir con las poblaciones. Nosotros tenemos un río que lo usamos como herramienta. Nos lleva hasta el Caribe en 3 horas, pero también se hacen paseos en el entorno. Explotamos mucho el folclore raizal de la población, ¿no? Igual que las artesanías. Igual incorporamos, aquí hay una figura importante que está vinculada, que es los búfalos de agua. Los búfalos de agua domesticados se usan como una herramienta también de atractivo, ¿no? Que la población, el resto del país, en el turismo interno, pues añora estar, inclusive bañar a un búfalo en pleno río. Para nosotros el turismo rural no es cama y comida nada más. El turismo rural es una inmensidad de fantasías que vas creando como atractivo, ¿no?, al movimiento de visitantes que cada proyecto tiene en cualquier lugar del país y, bueno, y en cualquier lugar de América Latina. Entre más diversidad tengamos de vivencias, más atractivo es el lugar. Eso no se puede olvidar. Igual que la gastronomía, ¿no? Será gastronomía vernacular, pero la diferenciación nos hace exactamente únicos o distintos con respecto a otros proyectos. Y ese es el universo que hay que identificar. Ese es el universo que hay que educar, formar a los que desarrollan estos pequeños, medianos proyectos de turismo rural, de que tenemos que ser entre más investigamos el entorno y más incorporamos al entorno de los pobladores y de las otras opciones, más rico se hace un proyecto de esta naturaleza. El turismo rural o el turismo en este año identificado con el desarrollo rural tiene mucho que ver con lo que hemos hecho nosotros en los últimos 10 años. Para nosotros definitivamente que este enunciado para este año nos ha ayudado mucho, aún con la pandemia, porque el turismo interno, el turismo rural, el turismo de montaña se convierte en una herramienta apetecible después de haber pasado esta tragedia de 8 o 7 meses intensos, ¿no? En el caso de Panamá, de casi absoluta encuartelamiento de la población, cosa que ha sido en exceso, pero de todas maneras nos ha permitido a muchos de nosotros crear áreas de producción, crear nuevas fantasías, nuevos espacios, ¿no? Y con la dificultad y la tragedia que significa el agroturismo, porque en el turismo rural puede haber un hostal, cierras la puerta, la llave
y dejas de perder mucho dinero. En el caso del agroturismo son puertas abiertas, hay animales, hay peces que alimentar, hay ovejas, hay patos, hay gallinas de patio, etcétera, etcétera, que no podemos abandonar. Hay viveros, hay la estética ambiental, ¿no? Que tenemos que cuidar. Así que la pérdida de nosotros durante estos meses ha sido muy grande. Pero la recuperación y la esperanza de que eso se va a hacer, porque el turismo rural o el turismo interno se convierte en la perla codiciada para la gente de todo el mundo, y especialmente en el turismo interno, para buscar distanciamiento, para buscar tranquilidad, ¿no? Y recuperar de esa psicología afectada por las cuarentenas y por todo el estado de crisis que ha representado para América Latina durante este periodo. Gracias. Acabamos de escuchar a Humberto López de Panamá y él nos regala una frase de que el turismo rural es una inmensidad de fantasías en cualquier lugar de tu país o de Latinoamérica. El turismo rural es una perla codiciada porque puedes combinar el turismo natural con el turismo histórico, gastronómico, el folclore y la artesanía de cualquier localidad donde te encuentres y decidas aprovechar esta actividad económica. Muchísimas gracias al presidente del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, Iberoatur, y él también anunció que próximamente nos va a dar una fecha del sexto encuentro iberoamericano de turismo rural, que va a ser completamente online, va a ser una experiencia única, y que la pandemia ha servido para reinventarse y para hacer una reingeniería de algunos proyectos. Muchísimas gracias, señor Humberto. Gracias a ustedes por escucharme. Si hay algunas preguntas que quieran hacerle al señor Humberto López de Panamá. Sí, Helen, yo tengo una. Sí, yo perfecto. Adelante, Joel. Gracias, Helen. Buenos días, Joel Campuzano, director de Marketing Sostenible de ISMI. Humberto, es interesante el planteamiento de cómo el turismo rural surge debido al agotamiento del turismo de sol y playa en Panamá. Te pregunto, para ti en este momento el destino de sol y playa es una competencia indirecta a sus destinos de turismo rural o están considerando alguna forma de multidestino y de alianza de multidestinos con ellos? Sí, yo creo que el camino más inteligente es el multidestino. Inclusive en la práctica se da, muchos hoteles de sol y playa ven agotarse a sus huéspedes y entonces crean alternativas de bosques, alternativas de pasadía en nuestro proyecto. Es decir, que no es una competencia, no es una competencia porque es una diversidad de ofertas, ¿no? Y además el mercado cautivo, ¿no? de sol y playa y de montaña es totalmente distinto. Especialmente en el siglo XXI, la juventud europea busca invertir su dinero no en pasarse los días gastando en camas de lujo con aire acondicionado, quieren vivencia. Las vivencias son importantes para el turismo del siglo XXI de la juventud, llámese mochilero, llámese otro estatus superior, prefieren invertir dinero en experiencias. Eso es lo más importante. Gracias, Humberto. Si yo quiero compartir un pequeño error de que el encuentro iberoamericano online, que será el 27 y 28 de octubre, ya les voy a enviar, se dará en este octubre, y el próximo sexto encuentro iberoamericano que Panamá pues, recuperará el reto para que se da a finales de octubre. Ya nosotros compartiremos con todos ustedes, porque yo creo que en estas cosas se crea una gran alianza de hermandad frente a los seres humanos que hemos recibido el gran reto
de construir en nuestros espacios rurales proyectos de seguro de turismo rural. Ustedes pueden entrar al www.iberoatur.org y ahí pues ver nuestro pequeño esfuerzo que se ha dado al principio con 18 países de Iberoamérica, con la sede rural que es allá en España. Bueno, un panameño, un latinoamericano preside ese instituto que está en España. Un vicepresidente es portugués, el secretario general es español, y los vocales y las otras instancias de tesorería y tal se mezclan entre latinoamericanos y españoles. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias, señor Humberto. Vamos a hacer todo lo posible por estar en estos dos encuentros. Gracias, muchas gracias. Y aquellos que estén interesados, él nos acaba de indicar que visitemos iberoatur.org y nos unamos a esta iniciativa.